Buenos días. Entonces, como lo acabamos de comentar, hoy vamos a hablar de el proceso de emprender y el proyecto como tal que se tiene planeado para la asignatura en el desarrollo del semestre. Pero para comenzar a hablar de emprendimiento, pues podemos tomar algunas definiciones que hay en el diccionario, como puede ser lo que es un emprendedor, que emprende con resolución acciones dificultosas y azarosas, o emprender, acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro. Entonces, fíjense que desde el punto de vista de concepto, ya la acción de emprender implica un riesgo, ¿cierto? Un riesgo que de alguna forma tengo que comenzar a valorarlo, tengo que comenzar a mitigarlo. Y en parte lo que se quiere hacer con la clase de ingeniería económica es que si ustedes en un futuro van a emprender, pues lo hagan al menos con una hoja de ruta desde el punto de vista económico que les permita saber si el negocio es viable o no, y si sí es viable, cuando lo coloquen en ejecución, pues puedan controlar las variables que lo hicieron viable, ¿cierto? Revisar constantemente si los supuestos que ustedes tuvieron en cuenta, por ejemplo, de estimaciones de ventas, se están cumpliendo o no. También es importante entender que hay dos roles, que existen varios roles en el proceso de emprender. El del emprendedor propiamente dicho, que es una persona o grupo de personas que descubren una oportunidad, que conciben el proyecto y lo ponen en práctica. Pero también existen empleados de empresas que se dedican a crear otras empresas. Y a esto se les llama intraemprendedores, ¿cierto? Como en su rol de empleados les asignan la creación de empresas o les asignan el desarrollo de algún proyecto específico dentro de la empresa. Vamos a aprender a conocer. También es importante diferenciar entre lo que es realmente un emprendedor, un ejecutivo y un líder, perdón. Porque el emprendedor normalmente es el que crea la empresa, el que tiene la idea, el que es el verdadero empresario, ¿cierto? Muchas veces es el propietario de la empresa. Es capaz de detectar las oportunidades y de transformarlas, esa oportunidad o esa idea, en una empresa como tal. Mientras que un ejecutivo es un empleado que se contrata para resolver problemas que se presentan en la vida de las empresas, en términos administrativos o en términos, sobre todo administrativos, ¿cierto? Y de gestión, no tanto los técnicos. Y el líder, que puede ser un ejecutivo o puede ser un emprendedor,
es aquel que es capaz de generar una imagen futura de la situación de la empresa, es decir, es alguien que tiene claro cuál puede ser la visión de la empresa que se está formando o que se está ejecutando. Y además es capaz de transmitir esa visión a los demás colaboradores de la empresa para hacerla realidad, ¿cierto? Podría ser cualquiera de los dos, un líder o un emprendedor, un ejecutivo o un emprendedor, perdón. Si revisamos, por ejemplo, algunos casos conocidos, como puede ser, por ejemplo, el caso de Apple. Fíjense que los emprendedores, en el caso de Apple eran dos, ¿cierto? Steve Wozniak y Jobs y Wozniak, ¿cierto? Wozniak era la mente más técnica de Apple y Jobs era más el líder, ¿cierto? Asumió el rol de líder como tal, alguien que tenía claro los productos que podían generar, qué impacto podían tener desde el punto de vista de un negocio y decidieron desarrollarlo y comunicarlo a los demás colaboradores para que lo transmitieran en el desarrollo de la empresa, ¿cierto? Los dos ejercieron seguramente como ejecutivos, pero uno en un concepto más técnico y el otro en un concepto más administrativo y de gestión. También en la clase pasada habíamos hablado de un actor importante en el tema de creación de empresas y es el especulador, que es una persona que en últimas aporta la información que pueda tener y que detecta diferencias de precio de las cosas, tanto entre lugares como diferencias de precios en el tiempo o entre el valor de un producto completado o sus partes o de distintos propietarios potenciales, ¿cierto? Y ese especulador lo que intenta es, de alguna forma, influenciar al mercado para su beneficio. Entonces, el foro que ustedes tienen en el apartado de conceptos básicos de Moodle está relacionado con este tema, ¿cierto? Si Elon Musk está actuando como un especulador o no, de acuerdo a lo que está diciendo el artículo. Si hablamos propiamente de la creación de una empresa como tal, tenemos que tener presente que las empresas, al tener un capital de inversión limitado, pues deben pensarse con humildad. Humildad en el sentido en que esos recursos hay que usarlos con austeridad, hay que tener mucho cuidado, pues hay poco dinero. También entender que cuando uno emprende, el sacrificio y la dedicación que se tiene con el emprendimiento, pues es mucho mayor a la que puede tener un empleado para el cual está contratado para trabajar 8 horas, 5 días a la semana o 6 días a la semana. El emprendedor está permanentemente pensando en su emprendimiento, atendiendo las necesidades que surjan del emprendimiento y resolviendo problemas en todo momento, ¿cierto? Luego, es una tarea que en las fases iniciales de, de la empresa es prácticamente de tiempo completo. Y también es importante que esa empresa inicie con honradez, porque al tener recursos limitados y al querer ganar credibilidad en el mercado, clientes y demás, pues yo tengo que transmitir las cosas como son, lo que realmente puede hacer mi producto, cuál es mi propuesta de valor, también cuál es mi capacidad de producción, porque por ejemplo, si llega un cliente que me exige, que me pide, que me quiere comprar un volumen que yo no puedo, por ejemplo,
no tengo la capacidad de producción todavía cuando estoy iniciando y me comprometo, lo más probable es que vaya a perder ese cliente, ¿no? Y seguramente muchos más. Mientras que si yo soy capaz de con honradez convencer a ese cliente de que teniendo unas dificultades o unas debilidades, yo puedo asumir el pedido siempre y cuando se den una serie de circunstancias y el cliente lo acepta, voy a ganar un cliente, voy a ganar, voy a poder replicar el modelo, ¿cierto? O sea, es importante la honradez en el inicio, en el desarrollo de todo el ciclo de vida de la empresa. El momento también es importante. No hay que iniciar una empresa sencillamente con la idea. Esa idea hay que madurarla, hay que reflexionarla, hay que analizarla, ¿cierto? Y eso toma un tiempo que en el mundo actual pues no debería ser muy largo tampoco. Es un tiempo prudente para analizar las circunstancias, evaluar si desde el punto de vista económico es viable o no, qué variables deben ser ajustadas, qué de pronto situaciones o escenarios se deben presentar para que sea viable y comenzar a ejecutar, tomar acción. Es importante tomar la acción después de reflexionarla, de alguna forma comenzar a estructurarla. Y una máxima que les comparto en este momento, tanto para su idea de negocios desde el punto de vista académico como para el futuro, si ustedes deciden emprender. Y es que hay que procurar al máximo retrasar o atrasar los gastos que pueda tener la empresa, ¿cierto? O sea, las inversiones de la empresa deben ser las mínimas requeridas para colocar en funcionamiento la empresa. Lo que de pronto en algunos libros como el método Lean Startup llaman crear el producto mínimo viable, ¿cierto? Y también tratar de adelantar al máximo el inicio de los ingresos que pueda tener la empresa. Es decir, comenzar a vender lo más rápido posible, comenzar a facturar lo más rápido posible en la empresa. El hecho de poder alcanzar la sostenibilidad en el menor tiempo posible hace que yo pueda tener en efecto un proyecto exitoso, un proyecto de inversión exitoso o un negocio exitoso. Y esto cuesta mucho, llegar a la sostenibilidad en el negocio, es decir, llegar al punto de equilibrio donde lo que se está vendiendo compensa todos los gastos que tiene asociado al negocio, es difícil, es complejo de ejecutar. En la medida en que yo tenga más gastos asociados en la empresa, es más complejo, ¿cierto? Mire, yo, hablando del tema, para que me entiendan un poco, aunque ya no es un emprendimiento, voy a colocar un ejemplo. ¿Ustedes conocen el Vikingo? El emprendimiento, la hamburguesería del Vikingo. Sí, profe. Señor. Sí, profe. Yo en esta situación de pandemia pienso mucho en el Vikingo y no tengo nada que ver con el Vikingo, ¿sí? Pero sí vivo, digamos, relativamente cerca a donde ha funcionado el Vikingo. Y yo vi que es un emprendimiento interesante porque pues, es una hamburguesería, hay millones de hamburgueserías en Bucaramanga, ¿cierto? Hay muchas hamburgueserías en Bucaramanga. Pero el Vikingo ofrecía, aparte del producto que es de buena calidad y todo lo demás, una experiencia, ¿cierto? De ir y relajarse y encontrar un concepto diferente, etc. Y comenzaron con un local bonito, no tan grande, que vivía después de esas Burger Master que tuvieron inicialmente, se comenzó a llenar bastante, ¿no? Después, unos meses antes de la pandemia, sus propietarios deciden hacer una inversión importante, ¿no?
se pasan a un local que era donde funcionaba la polenta. No sé si alguno ya lo conoce, que es una casa que es prácticamente media manzana. Pues con unos supuestos que seguramente eran tener eventos permanentemente, ¿cierto? Que mucha gente fuera, que mucha gente viera, se sintiera como en otro espacio diferente, etcétera. Pero con esto que está sucediendo, lo que en últimas le queda al negocio es una serie de gastos muy altos, ¿cierto? Porque seguramente el arriendo de ese local debe ser muy costoso. Y es triste, ¿no? Porque son externalidades que son difíciles de identificar en los modelos financieros o que uno no se imagina que pueden afectar tanto, ¿sí? A eso se refiere un poco el tema de reducir los gastos al máximo para operar. Obviamente, la visión es la visión y si la visión de ellos era hacer la hamburguesería más grande, pues en efecto tenían que hacer algo similar a lo que ya hicieron. El tema es que nadie se puede imaginar lo que podría ocurrir en este momento. Sin embargo, cuando he pasado por ahí, veo que hay infinidad de motos Rappi, ¿no? Ahí cerca esperando pedidos. Ojalá, pues, puedan de alguna forma tener sostenibilidad en el negocio. Es decir, al menos compensar y pasar esta difícil situación, ¿cierto? Compensar con los ingresos los gastos que ya tienen fijos. Me salí un poco del tema, pero me pareció relevante, ¿cierto? Una empresa empieza para explotar una oportunidad, para hacer algo nuevo o para hacer lo mismo que ya se está haciendo, pero de forma diferente. Entonces, ojo que cuando estén definiendo sus ideas de negocios, que creo que ya se cerró la tarea, ¿no? O se cierra mañana, Mañana, profe. una la columna, qué tan novedoso, qué tan innovador es, pues está relacionado con qué hace diferente mi negocio. No necesariamente que el negocio no exista, que sea completamente nuevo. O sea, no se está pidiendo eso propiamente, sino que ocurra de pronto esto último que está listado acá, ¿no? Hacer lo mismo, pero de manera diferente. Y que ese cambio en un proceso o un pequeño cambio en un producto, pues atienda a una necesidad que de pronto estaba desatendida o resuelva algún problema que no se había del todo resuelto, ¿cierto? Cuando ya vemos los negocios en ejecución o las oportunidades puestas en práctica, es muy fácil identificar que iban a ser un éxito, ¿cierto? Pero tener la visión de que alguna idea realmente puede ser grande o puede ser una excelente idea de negocios no es sencillo, ¿cierto? No es fácil, no todos lo vemos, ¿sí? Si se piensa, por ejemplo, hoy en día en lo que fue en su momento el iPod, pues todos dirían, no, pues, era claro que la idea iba a revolucionar, que, que era muy buena idea, ¿cierto? ¿Todos saben lo que es un iPod? Sí, señor. Cuando Apple decide lanzar el iPod, eh, digamos, la idea, el concepto general estaba ya aprobado, porque por allá en los años 90 Sony había hecho una apuesta por algo que en su momento llamó Walkman, que era una caja que parecía una panela, en donde teníamos que poner un cassette para poder escuchar la música. Y fue un éxito, ¿cierto? La gente le encantó el tema del Walkman, pero de todos modos había que andar con los cassettes en el bolsillo o en un maletín si quisiera escucharlos, por decir algo, en las rutinas que hacemos normalmente ahora, de salir a trotar o de caminar o cuando me estoy desplazando a algún lugar, pues tendría que cargar con mi maletín y todos los cassettes.
con toda la música que tuviera. Además que tenía otras dificultades que el iPod ya resolvía por el avance de la tecnología, ¿cierto? El poder encontrar canciones, la canción que yo quería en el momento que yo quería, adelantarla, retrasarla al punto exacto que yo quiero, etc. Eso ya estaba probado. Digamos, la innovación que tuvo el iPod frente al Walkman, y que realmente hacía falta probar en ese momento, era si la gente estaba dispuesta primero a tener millones de canciones en un dispositivo, en un solo dispositivo, si eso iba a gustar o no. Y segundo, si la gente estaba dispuesta, o las personas estaban dispuestas a pagar por canciones, a consumir productos digitales, individuales, o no. O sea, si estaban dispuestas a hacer esa transacción. Y en efecto, pues fue un éxito, ¿no? Al punto tal que el iPod evoluciona en todo lo que son los smartphones hoy en día, ¿no? Porque cuando ya esto se probó que funcionaba, lo importante era ver qué otros productos digitales podían ser comercializados con el mismo modelo. Y es cuando nace, pues, ponerle un teléfono y toda la serie de aplicaciones que ustedes conocen hoy en día. El iPod transformó la industria de la música, ¿cierto? Porque antes los artistas tenían que, o pensaban en sacar una o dos buenas canciones y generar una serie de canciones de buena calidad para hacer un disco, para poder sacar su disco, ¿cierto? Hoy en día no. Hoy en día los artistas tienen que hacer la producción de una sola canción y con esa ya puede comenzar a comercializar y a monetizar esa idea, ¿cierto? Y también no necesitan de tantos intermediarios, de las casas disqueras, etc. Si lo ven, o sea, es muy sencillo hoy decir, no, el iPod, claro, eso es una super idea de negocios. O un smartphone, claro, es una super idea, pero porque ya lo estamos viendo en retrospectivas. En su momento no era del todo sencillo identificar. Cuando comenzamos a darle forma a la idea de negocios, tradicionalmente hablamos de un caso de negocio o de un business plan, que es un documento en donde yo plasmo la idea del proyecto con tres objetivos. Primero, profundizar en la iniciativa, o sea, estructurarla, conocerla mejor. Segundo, para poder encontrar posibles socios que me hagan esa idea una realidad o que me ayuden a hacer la idea realidad. Y tercero, para poder encontrar financiación, o sea, para yo poder salir a buscar dinero, yo tengo que tener, o lo tradicional ha sido tener ese documento en donde esté la hoja de ruta del negocio y permita identificar a las personas que están dispuestas a aportar capital, si lo hacen o no. Permítanme un segundo, voy a abrir la pantalla. Sigamos. Entonces, para poder yo diseñar un buen caso de negocios, les sugiero 10 pasos, que son los que tengo listados acá. Primero, hay que definir la actividad que se va a emprender, que en otras palabras es comenzar a describir cuál es la propuesta de valor de mi negocio, ¿cierto? ¿Cuál es mi idea? ¿Cómo la haría? ¿Y qué es lo que ofrezco? ¿O qué es lo que creo que puedo solucionar o atender con esa idea, ¿cierto? Segundo, identificar el nivel de avance
que tiene la idea como tal. ¿Qué tanto desarrollo tiene? ¿Qué tanta evolución tecnológica puede haber tenido? Tercero, definir las condiciones de mercado, la competencia y el posicionamiento que puede tener mi empresa en eso que ya se está haciendo. Si es algo completamente novedoso, ¿existe clientes potenciales para mi idea? O si no es tan novedoso, ¿qué competencia tengo? ¿Qué quiero aprender de la competencia? ¿Qué me gustaría replicar? ¿Y qué me gustaría no hacer de la misma manera, ¿no? Y también identificar qué clientes potenciales tengo, si tienen o no capacidad de consumo, y de alguna forma cuantificarlo, ¿cierto? Es importante también definir los objetivos de la empresa, que no todas las empresas nacen para lo mismo, ¿cierto? Algunas nacen pues para darle comer a sus propietarios, para el sostenimiento de la vida de algunos propietarios. Otros nacen con el objeto de ayudar a otras personas, otras nacen con el objeto de enriquecer a su propietario, etcétera, ¿cierto? Pueden haber múltiples objetivos. Para efectos de la clase de Ingeniería Económica, el objetivo de sus ideas de negocios es ganar dinero, es que sean rentables, ¿cierto? Y hacia allá va encaminada la evaluación. Quinto, desarrollar una estrategia para conseguir esos objetivos principales, y eso implica pues hacer unos análisis de riesgos y oportunidades y de limitar los riesgos y potencializar esas oportunidades. Finalmente, implementar las estrategias como planes de trabajo y evaluar desde el punto de vista económico si la idea de negocios es viable o no. Y finalmente, cuando ya tenga todo el análisis, pues debería hacer un resumen ejecutivo y las conclusiones del documento, del caso de negocio. De manera similar, yo les propongo que cuando ustedes tengan una exposición o en los instrumentos de evaluación asociados al caso de negocio, como los reportes, pues ustedes tienen que hacer todo el análisis y finalmente estructurar lo que es un resumen y lo que son las conclusiones. Este proceso tiene dos pasos más, que no están implícitos en la clase de Ingeniería Económica, pero que a mí me gustaría saber que ustedes pueden asumirlo en un futuro, que es conseguir financiación y en efecto poner en práctica la idea. Y por supuesto, como todo proyecto, esta metodología es iterativa, el proceso de planeación es progresivo, ¿cierto? Y debe ir siendo ajustado dependiendo de las características que puedan ir variando, tanto de la idea per se como del contexto en el que se desarrolla. Entonces, de alguna forma, nosotros vamos a hacer en el desarrollo del semestre todo el recorrido hasta el punto 10. Es importante también saber explicar la idea de negocios. Y para esto, lo que se recomienda es que se cuente 3 veces a los inversores. Primero, a través de un resumen ejecutivo, en donde de manera muy rápida se diga qué es la idea. Después, desarrollar como tal el análisis y finalmente contar las conclusiones o las características más relevantes de ese análisis, ¿cierto? Cuando ustedes hagan sus proyectos de grado, la sustentación de sus proyectos de grado, pues lo que se espera en esa sustentación es algo similar a lo que acabo de comentar. Primero ustedes definirán ¿me escuchan bien? Más o menos. Señor. Ya parece que mejoró la red. Ya, Cuando profe. ustedes hagan sus proyectos de grado,
la sustentación debería estructurarse de manera similar a lo que estamos hablando. Primero, un resumen en donde yo explique mis objetivos, mi hipótesis inicial y todo lo que se va a explicar. Un desarrollo de la exposición en donde uno pues cuente cuál fue la metodología de análisis, qué variables se monitorearon, cómo se hicieron, qué análisis se realizaron y unas conclusiones en donde uno pruebe si la hipótesis en efecto se cumplió o no, o si la investigación realizada surgió frutos o pues lo que ustedes estén analizando en su momento. Frente al tema del reporte final del proyecto, básicamente lo que va a tener son estos 8 puntos, el documento que ustedes van a entregar. Un resumen ejecutivo, un análisis interno, un entorno de análisis de mercado, las estrategias y planes, el análisis financiero, el análisis de riesgos, unas conclusiones y unos anexos. Señor. Profe, qué pena, ¿puede repetir la parte anterior? Es que no se escuchó nada, se escuchaba como mal el audio. ¿Esta diapositiva? Sí, profe, sí, señor. Les comentaba que para poder escribir y exponer su caso de negocios es importante hacerlo 3 veces. Primero a través de un resumen, donde ustedes de alguna forma están explicando muy rápidamente de qué va su negocio y cuáles son las características que ustedes han analizado y demás. Una segunda parte en donde ustedes en efecto realizan el análisis de todas las variables propias que tenga el negocio. Y finalmente unas conclusiones en donde ustedes muestren las características más importantes del análisis que acaban de realizar. Y también les comentaba que de esta forma o de forma similar, ustedes pueden presentar sus proyectos de grado. Cuando sustenten sus proyectos de grado, lo primero que deberían presentar pues son los objetivos y la hipótesis que tienen en su proyecto, ¿cierto? Y de alguna forma, muy rápidamente, en 1 o 2 minutos, explicar de qué va el proyecto. Realizar el análisis como tal, que eso implicaría pues contarle a los evaluadores cuál fue la metodología que hicieron, qué variables monitorearon, cómo las monitorearon, y finalmente dar una serie de conclusiones en donde digan o puedan comentar pues si las hipótesis que tenían, los resultados afirmaron la hipótesis como tal o no, o si la investigación que realizaron tiene provecho o puede servir para X o Y. ¿Sí? ¿Sí? ¿Entendieron esta vez? ¿Me escucharon? Sí, señor. Sí, señor. Señor. Vale. Entonces, volviendo al contenido que debe tener el caso de negocios cuando acabemos la asignatura, que es este que ustedes están viendo en las diapositivas, hay un punto específico que me gustaría tocar en este momento y es el tema de los anexos. En el desarrollo del semestre, para cada uno de los momentos que ustedes van a ir atendiendo del proyecto, van a ir identificando o investigando mucha información. Y es importante que recopilen la información que ustedes van investigando y que de alguna forma vayan dejando el registro de la misma. Para eso son los anexos. ¿Sí? Si ustedes, por ejemplo, están haciendo en el análisis financiero, revisando los precios de todo lo que necesitan comprar para invertir para abrir su negocio, pues cada uno de esos precios que ustedes consultaron, cada uno de esos productos, es un anexo, ¿cierto? De alguna forma yo tengo que ir contemplando en dónde averiguó el precio, cuánto costaba, etc. O una tasa de interés que ustedes vayan a utilizar en su negocio, o cualquier otro aspecto que vayan identificando.
¿Todos están viendo el índice del caso de negocio? No, señor. Sí, profe. Sí, Sí, está. profe. Índice. Porque hay una compañera que dice que no lo ve. No, profe, a mí desde hace, ¿Perdón? no, profe, a mí desde hace tiempo, profe, desde hace tiempo me aparece como tal la presentación de emprendedor ejecutivo líder. Bueno, entonces voy a dejar de compartir en este momento para que ojalá se descongele. Voy a intentar cambiar la red también. Regáleme un minuto, por favor. ¿Ya están viendo otra vez el PowerPoint? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Silvia, ¿ya estás viendo el índice? Los 8 puntos. Profe, yo creo que de pronto puede ser mi internet, porque no me aparece nada. Ya. Bueno, igual tienes la presentación en Moodle para que la puedas seguir. Más adelante también les compartiré el video ahí, de manera que si lo quieren revisar, pues algunos apartes específicos lo puedan hacer. ¿Listo? Si ustedes pican en la imagen que están viendo ahí, pues van a encontrar un resumen de un caso de negocio de una empresa de remodelaciones. Hablemos de la idea de negocio, de su idea de negocio propiamente dicha. Lo primero que es importante en la definición de las ideas de negocio y finalmente en la que van a seleccionar para ejecutar a lo largo del proyecto del semestre, es que tienen que ser 100% legales. La idea que ustedes seleccionen tiene que ser legal. Lo segundo es que debe crear valor, es decir, crear un conjunto de beneficios que atraen al cliente a comprar el producto o el servicio. Y esos beneficios pues pueden atender una necesidad o resolver un problema o sencillamente, facilitar la vida de la gente, ¿cierto? Que eso de por sí es atender una necesidad. ¿Qué es lo que no se quiere para el semestre o para los proyectos a atender en el semestre? Aquellos proyectos que impliquen solo comprar un producto para venderlo más caro, ¿cierto? No es propiamente el tipo de proyecto que se quiere analizar en el desarrollo de la clase. Hay que tratar de identificar ideas que atiendan lo que vimos la clase pasada como el proceso de producción, que es en donde estén incluidas materias primas, conocimiento o mano de obra, maquinarias, equipos, donde haya una transformación y en ese proceso de creación de valor pues se pueda ganar dinero. ¿Dudas con este aspecto? ¿Alguien tiene alguna idea que no sabe si sí cumple o no cumple con estas características? ¿No? Sigamos. Ya en las clases pasadas habíamos hablado que el primer instrumento que ustedes van a tener, tanto en el reporte como de manera individual, pues es una plantilla donde ustedes pueden valorar de manera cualitativa las diferentes ideas de negocios para intentar decidir cuál es la que tienen que ejecutar. Una vez hayan hecho este ejercicio de manera conjunta, es decir, en los grupos de trabajo que queden conformados, pues ustedes van a seleccionar la idea y con esa idea de negocios, lo primero que tienen que hacer es la propuesta de valor. ¿Qué es una propuesta de valor? Pues es una descripción sencilla, detallada y fácil de entender por parte de un cliente de lo que aporta el negocio para solucionar un problema. O sea, la propuesta de valor básicamente puede ser un párrafo o 2 párrafos en donde yo describa mi negocio, describa qué aporta mi negocio, es decir, qué se puede solucionar o qué va a mejorar o qué beneficio trae para los clientes.
y también cómo se va a comercializar ese negocio, es decir, el modelo que voy a utilizar de comercialización, el modelo de negocio que se va a usar. Esta pues es una tarea que las tienen que hacer en grupo cuando ya hayan seleccionado la idea que van a trabajar. Si hablamos del reporte inicial de proyecto, ¿qué debe contener el reporte inicial de proyecto? Pues son estos 7 puntos que están listados acá, que ya los voy a explicar en más detalle. Primero, el instrumento, la plantilla que ustedes ya tienen y que están haciendo de manera individual, pero analizada en grupo, ¿cierto? La evaluación cualitativa de negocios. Entonces, en esa evaluación cualitativa, tienen que haber al menos 3 ideas por cada uno de los integrantes. Si son 4 integrantes en el grupo, tienen que haber 12 ideas mínimo que ustedes han valorado. El segundo punto es la justificación de la idea seleccionada. Que si ustedes seleccionaron la idea que tiene la mayor valoración en el instrumento que acabo de comentar, pues justificarla es explicar digamos, las calificaciones o los valores que le dieron a cada uno de los aspectos analizados. Pero si ustedes finalmente seleccionan una idea que no fue la que tuvo la mayor valoración, pues tienen que hacer una justificación un poco más detallada de por qué es que deciden realizar esa idea en el semestre y no la que tuvo la mayor valoración. Lo siguiente que tienen que hacer, pues es lo que ya comentamos, la propuesta de valor, ¿cierto? Que es la descripción de la idea y el modelo del negocio. Después van a pensar en el análisis interno y básicamente, o se van a enfocar básicamente en la misión, la visión y la filosofía de la idea de negocios y el proyecto de inversión. Después van a hacer una matriz DOFA o FODA o SWOT, que ya les voy a explicar cómo la deberían abordar. Van a pensar en los 2 organigramas. Ojo, son 2 organigramas. Un primer organigrama en donde van a pensar cuáles son las personas y los roles con los que ustedes pueden comenzar su idea de negocios. ¿Sí? Personas y roles, ¿cierto? Las mínimas que ustedes necesiten para poner a punto su idea de negocios, para iniciar su idea de negocios. Y lo segundo, ¿cuál sería el organigrama? Es decir, el número de personas y roles que necesita la empresa cuando ya esté consolidada. Piensen en que la empresa consolidada será cuando ya tenga por ahí unos 5 años. ¿Cuántas personas y qué roles tendrán esas personas cuando ya la empresa lleve del orden de 5 años en el mercado? Y finalmente, describir cuál es la fuente de ingresos que tiene la empresa. ¿Cómo gana dinero la empresa? Que si es un negocio tradicional, pues la respuesta será sencilla, ¿cierto? Con la venta del producto que ustedes tengan. Pero hay empresas que pueden tener más de una fuente de ingresos. Es importante describirla, si la tienen. ¿Dudas aquí del listado como tal, de lo que tiene que llevar el reporte inicial? Recuerden que este reporte inicial debe estar terminado y entregado el 19 de junio, que es de mañana en 15 días, ¿cierto? 19 de junio. Profesor, ¿y cuándo escoge los grupos? Ahorita, después de que terminemos esta clase, comienzo a escoger el tema de los grupos y ya revisamos además si los podemos dejar montados en Moodle para que ustedes puedan consolidar sus ideas. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien. Entonces, hablemos un poco de cada uno de los aspectos que no se han mencionado ya. Primero, el tema del análisis interno. Una vez yo tenga la propuesta de valor y definidos mis objetivos básicos del negocio, que ya lo habíamos comentado, que para efectos de la clase, pues son ganar dinero, ¿cierto? Tener rentabilidad en el negocio como tal. Tengo que definir cuál es la misión, visión y filosofía de mi negocio.
Con relación a esto, la misión, pues es una descripción pequeña, es un párrafo en donde yo estoy contando qué es lo que hace mi negocio desde que abre las puertas hasta los primeros 3 o 5 años, ¿cierto? ¿A qué se va a dedicar mi negocio? ¿Qué es lo que yo hago en el día a día del negocio? ¿Sí? Es esa descripción. La visión está relacionada con hacia dónde va mi negocio. ¿Dónde creo que va a estar el negocio en 5 años? Y esta visión, este párrafo que ustedes van a proyectar, pues tiene que ser de alguna forma medible, ¿cierto? Porque el objetivo en la clase es que esa visión les sirva para hacer el modelo económico financiero de la idea más adelante. Ayer me preguntaba un compañero, bueno, ¿y qué es medible en este tema de la visión? Les comento, ¿qué es lo que no quisiera ver en el tema de visiones? Cuando ustedes buscan las visiones o hacen una pequeña investigación de diferentes empresas, ustedes entran a las páginas web de todas las empresas, van a encontrarse con mucha frecuencia que está estos 3 aspectos, ¿cierto? La misión, la visión y la filosofía, en algún apartado del quiénes somos de la empresa o algo así. Y normalmente esa visión, pues es una visión muy etérea, ¿cierto? Ser la empresa más reconocida o ser la empresa de servicios que tiene mayores ventas, aunque esa de alguna forma podría ser medible, ¿cierto? Una visión medible podría ser, colocando un ejemplo, si mi negocio es un negocio, una hamburguesería, por decir algo, tener 3 puntos de ventas en la ciudad de Bucaramanga. Eso es una visión medible. O tener ventas por el orden de X millones de pesos en el año. O cualquier otra que a ustedes se les ocurra, pero que de alguna forma le pueda colocar números, la pueda cuantificar. Con relación a la filosofía, que es la descripción de los valores y creencias que se tienen como empresa, que refleja la empresa. Es importante tener en cuenta acá que esos valores y creencias pues tienen que estar alineados con la propuesta de valor. Si seguimos con el ejemplo de la hamburguesería, pues colocarle como valores a la empresa de que son amigables con el medio ambiente no es muy coherente, ¿cierto? Entonces me refiero a ese tipo de aspectos cuando se habla de la filosofía. Que haya coherencia entre la propuesta de valor, entre la idea del negocio y propiamente lo que representa en términos de valores y de creencias. ¿Dudas con esta parte del análisis interno? ¿Alguna duda? Vaya. Pasemos al siguiente instrumento que es el análisis FODA o el análisis DOFA o SWOT, también se le conoce FODA, DOFA o SWOT. ¿Alguien de ustedes salió de un colegio comercial, por ejemplo? Yo, profe. O sea, que ya sabes lo que es una DOFA. Profe, pues. ¿La escuchaste alguna vez? ¿La hicieron en alguna oportunidad? Pues, profe, lo que pasa es que yo salí de un colegio técnico o sea, en contabilidad, pero pues, fue algo como muy básico, entonces pues hasta allá no llegamos. Ok. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es una matriz DOFA? Lo de oportunidades, amenazas y eso yo lo vi en el colegio también. Ok. Es un instrumento de planeación estratégica que me permite comenzar a planificar, a estructurar una idea de negocio. ¿Sí? Parece un instrumento sencillo, pero es bastante complejo de realizar y me va a servir en varias fases de la estructuración del proyecto. Por lo tanto, les pido el favor de que lo
de que lo hagan con mucho juicio, de que le dediquen buen tiempo y sobre todo de que lo hagan en grupo. No se dividan esta tarea y ojalá no caiga sobre la responsabilidad sobre una sola persona del grupo. Es importante que lo piensen entre todos, todos los que se hacen parte de la idea como tal. ¿Cómo hago una matriz DOFA? Pues como ya de alguna forma comentaba su compañero, lo primero es identificar las características intrínsecas del negocio, internas del negocio, relacionadas con fortalezas, posibles fortalezas y posibles debilidades que pueda tener. ¿Sí? Una vez tenga esto, tengo que pensar cuáles son las amenazas que pueden estar asociadas a las debilidades que yo tengo y cuáles pueden ser las oportunidades que pueden estar asociadas también a las fortalezas que yo tengo. ¿Sí? Y debo comenzar a pensar o a organizar posteriormente cuál de mayor a menor, ¿cierto? O sea, cuáles son mis mayores fortalezas, las voy listando primero. Cuáles son mis mayores debilidades, las voy listando primero. Y la fortaleza que creo que tiene la menor relevancia, pues debería estar listada de último en el apartado de fortalezas y de igual manera en el tema de las debilidades. ¿Cómo debo yo hacer este instrumento? ¿Cómo les sugiero que lo hagan? Pues en este momento deberían hacer una sesión similar como lo que estamos haciendo acá, o sea, que ustedes mismos programen una sesión entre ustedes para hacer el análisis, que tengan muy claro primero la propuesta de valor, es decir, que todos los miembros del grupo estén alineados en qué es lo que hace el proyecto de inversión, qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y qué beneficios trae para sus clientes. Y una vez todos estén alineados en eso, comiencen a pensar. Entonces, sacan una hoja, sacan un lápiz y comienzan a pensar de manera individual, cada uno de ustedes, ¿qué fortalezas creen que tiene el negocio? Las apuntan. Después, ¿qué debilidades creen que tiene el negocio? Y entonces, si se encuentran bloqueados en el ejercicio, comiencen a pensar qué fortalezas trae para el cliente, qué fortalezas tiene frente al medio ambiente, qué fortalezas tiene en términos de proveedores o de materia prima, qué fortalezas tienen en precios o en posibilidad de rotación del producto. Lo mismo, qué debilidades tiene alguno de estos aspectos, ¿cierto? En visibilidad, etcétera. De manera que ustedes se vayan poniendo en sintonía y fluyan las ideas. Lo mismo para las oportunidades y lo mismo para las amenazas. Una vez ya tengan escritas de manera individual todas las posibles aspectos del negocio, lo que tienen que hacer es consolidar y comenzar a identificar cuáles en efecto sí son fortalezas y debilidades, cuáles sí son amenazas y oportunidades y cuál se relaciona con cuál. Es decir, qué fortaleza, que puede ser una causa, hace que se materialice una de las oportunidades que ustedes están encontrando ahí. Si de alguna forma no logro asociar las amenazas con fortalezas o debilidades, puede existir amenazas y oportunidades que no estén asociadas a debilidades y fortalezas propiamente dichas y que en efecto sean una amenaza o una oportunidad. Pero normalmente yo debo poder encontrar cuál es la debilidad o la fortaleza que causa esa amenaza o esa oportunidad. Es decir, por cada fortaleza o debilidad que yo identifique, debo tener una o más oportunidades y amenazas. ¿Es eso claro? Es probable que yo encuentre más amenazas y más oportunidades que no estén relacionadas con las debilidades y las fortalezas, pero todas las debilidades y todas las fortalezas deben tener de alguna forma asociadas una amenaza y una oportunidad. Hagamos un pequeño ejercicio. Acuérdense del ejemplo de la clase
pasada, que era la empresa de tapabocas. ¿Sí? Supongan que ustedes van a montar una empresa para hacer tapabocas, algo muy original en estos días, ¿cierto? ¿Qué posibles fortalezas o debilidades o amenazas o oportunidades creen que puede tener esa idea de negocios? Yo diría que una amenaza es que cuando todo esto pase se van a bajar las ventas, diría yo. O por lo menos no se podrá vender igual de caro como lo están vendiendo ahorita, que subieron el precio mucho de esos tapabocas. O sea, una amenaza es que la demanda puede fluctuar en el tiempo, ¿sí? Sí, suena mejor. Y es una amenaza como tal, ¿cierto? Porque es una especulación. Profe, por lo menos yo creería que una amenaza sería que ya hay también mucha gente que está produciendo tapabocas, o sea, ya hay harta competencia. ¿Ok? Que de alguna forma está relacionada con la anterior, ¿cierto? O sea, lo que decía Luis Felipe es que la demanda no es constante en el tiempo, que puede disminuir en el tiempo. Y lo que dice Sonia es que hay mucha competencia. ¿Qué puede causar que haya mucha competencia? Que es una posible amenaza. La demanda que tiene el producto. Sí, de acuerdo, la demanda, o sea, la demanda, pero si me cambio un poco el ejemplo, si hay mucha demanda de vehículos, de todos hay mucha competencia en vehículos. No, porque digamos se debe tener el capital para montar esos vehículos y es más caro, ¿no? Entonces estamos llegando a algo, ¿cierto? Una de las fortalezas que puede tener el negocio es que tiene un capital bajito o un nivel de inversión bajito. Otra fortaleza que puede estar asociada de alguna forma con esa amenaza, que es una fortaleza o una debilidad, realmente no sabe uno dónde clasificarla, pero puede ser el hecho de que su desarrollo es sencillo, ¿cierto? O sea, hacer un tapabocas es sencillo, ¿sí? Entonces, si en efecto quisiera desarrollar esa idea, el valor agregado que yo tengo que darle a la idea para que sea realmente atractiva y para que los clientes identifiquen un beneficio, debe ser muy claro, ¿sí? Para poderme diferenciar y realmente ganar cuota de mercado, tengo que aportar un beneficio que de pronto alguien no haya identificado en el mercado, ¿sí? Bueno, yo creo que eso de alguna forma les da una idea de cómo deben comenzar a abordarlo. Les voy a mostrar un ejemplo de una matriz DOFA desarrollada para un proyecto de infraestructura. Y ya continuamos con el resto. Entonces, regálame un segundo, voy a abrirlo. ¿Ya lo ven? Sí, señor. Bueno, ok. Entonces, los pongo un poco en contexto. El convenio 1113 no es 11.3, sino 11.13. Ahora que lo veo. Es un convenio en donde intervienen 4 entidades: la Agencia Nacional de Infraestructura, el INVIAS, la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga, y una quinta entidad como ejecutora del convenio, que es IDESAN, para hacer una serie de obras viales, ¿sí? Por acá la reactivación económica ya se
Se está dando mucho porque se escucha mucho ruido en la calle, ruido que no se escuchaba hace unos días. El convenio tiene como objetivo desarrollar una serie de obras viales en la zona metropolitana de Bucaramanga y tiene como fuente de ingresos el recaudo de dos peajes, el de Lebrija y el de Río Negro. Entonces, fíjense, les voy a leer completo las fortalezas, pero después solo un par de todo lo demás. Fíjense, por ejemplo, las fortalezas que están identificadas para el convenio. Dice, las entidades miembros del convenio son especialistas en el desarrollo vial de la nación y dan apoyo al desarrollo del mismo, del convenio. La estructura del sistema de gestión de calidad y de las demás entidades miembros del convenio ofrece herramientas para ejecutar de manera organizada la gestión del mismo. El convenio tiene definido claramente los lineamientos legales de contratación. El convenio tiene alto volumen de contratos para ejecutar las actividades de operación y construcción de obras pendientes. Se cuenta con un encargo fiduciario constituido para todo el ciclo de vida del convenio, el cual sirve como fuente de pago, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo reviso, por ejemplo, qué oportunidades están asociadas al hecho de que estén definidos los lineamientos legales de contratación, que es el aspecto 3, fíjense que hay dos oportunidades. Una, liderar procesos de transformación enfocados a la mayor participación del Estado en la gestión de los recursos. Y dos, garantizar la transparencia en la gestión de recursos públicos administrados. Y ahora se me ocurre una más, que es que si yo tengo lineamientos claros de contratación, lo más probable es que tenga una mayor participación en esos procesos, o sea, que más personas estén interesadas en contratar para desarrollar el proyecto. De manera similar, pues hay una serie de debilidades identificadas, ¿cierto? Que ahora no veo aquí Cuando ustedes están viendo la pantalla, también ven la ventana con sus cámaras y con sus nombres, No, señor. ¿no? Solo ven el documento, ¿cierto? Sí, sí, señor. Listo. Pues yo sí puedo. Yo sí puedo, profe. Si puedes ver, Las cosas. Sí, a un lado se ve. O Sí, si usted profe. minimiza, se ven arriba. ya. Pero la profe. O sea que si yo la despliego, en últimas ustedes están, ahí en este momento les está tapando las oportunidades. También. No, No. uno lo puede mover. No, no, señor. Ah, ustedes lo pueden mover, ya, de acuerdo. Listo. O sea, ustedes pueden hacer que aparezca y también lo pueden mover. Sí, señor. Muy bien. Frente al tema de debilidades y amenazas. Entonces, algunas, a ver. No contar con el inventario completo del estado actual de las vías de la concesión. Esta es una DOFA que se hizo cuando comenzó el convenio. Y no contar, por ejemplo, con ese inventario completo del estado actual de las vías traía dos posibles amenazas. No tener la claridad de la cantidad de los activos a cargo, el costo y el costo de operación que tienen los mismos. Y de pronto tener algunas pérdidas generadas por reprocesos en la operación al no tener pleno conocimiento de los activos que se tienen que administrar. Varios contratos de obra o consultoría para algo que a través de un concesionario se centraliza en un solo contrato, es una de las debilidades, que el convenio necesita hacer varios contratos para gestionar algo que un concesionario, si se hiciera por concesión, lo podría hacer una sola persona. Eso trae una amenaza, que es un mayor costo de administración. Pero también trae una oportunidad. Es que si yo tengo varios contratos, de alguna forma estoy mitigando el riesgo de que
de que el contratista, de que no se desarrollen las obras, ¿cierto? Porque habrán contratistas que salen buenos y ejecutan muy bien, y habrán contratistas que presentan dificultades. Pero al yo tener diversificación en las obligaciones, en a quién le doy una u otra responsabilidad, pues estoy mitigando el riesgo de que todo quede parqueado, ¿cierto? Cuando el Estado, que es algo que hemos identificado en el proyecto, cuando el Estado decide hacer una concesión, en su proceso de contratación de la concesión, pues define todas las variables para encontrar el más idóneo, ¿cierto? Pero si una vez se le adjudica a un concesionario X o Y este, pues en el papel parecía un muy buen concesionario, pero en la realidad no lo es, se casó 20 o 30 años con un problema, ¿cierto? Y la ejecución probablemente no se da, y vienen todos los problemas financieros y legales y todo lo demás que ustedes pues han escuchado alguna vez en las noticias, ¿cierto? Caso de Odebrecht, en el papel parecía una empresa muy buena, pero en la realidad, aunque tenían fama de ser muy buenos ejecutores, pues fíjense que eran corruptos, que pasaban coimas, que compraban funcionarios, y pues eso al final pues es un problema muy complejo para el país, porque no solo se ve interrumpida la infraestructura o las necesidades de desarrollar infraestructura, sino que además ahora tienen que responder una serie de demandas del propio Odebrecht, que seguramente alguna de esas terminarán ganando y pues terminarán siendo un costo adicional al proyecto, ¿cierto? Continuemos con la presentación. Lo siguiente que ustedes tienen que hacer son dos organigramas. La imagen que ustedes están viendo es un organigrama de una empresa pues ya muy consolidada y muy compleja. El organigrama inicial que yo les planteo que hagan es que ustedes piensen cuál es el número de personas y los roles mínimos que ustedes necesitan para comenzar a operar. Entonces, si pensamos en el emprendimiento del tapabocas, podría ser incluso una empresa con un solo cuadrito en donde la persona que esté ahí haga todo, sea el que cosa, sea el que mueva las redes, el que haga los despachos, todo. Como podría pensarse de pronto en un organigrama de 2 o 3 personas, ¿cierto? Alguien que se encargue de coordinar todo el trabajo, de organizar pedidos y todo lo demás, alguien que se encargue propiamente de coser y hacer los tapabocas, y alguien que se encargue de comercializarlos, por decir algo, ¿sí? Entonces no tiene que verse en los organigramas necesariamente como este que está en la diapositiva, ¿cierto? Cuando ya pensemos en el segundo organigrama, en el organigrama consolidado, es probable que la estructura no cambie mucho, ¿sí? Si pensamos, por ejemplo, en el de tapabocas, a ver, yo les hago aquí un pequeño diagrama de lo que pensaría que podría ser el de los tapabocas. Perdón, un segundo. Me tengo que conectar acá a la misma red. Entonces, si pensamos en el tema de cuál podría ser el organigrama inicial,
Pensemos lo siguiente. Yo lo veo de esta forma. Alguien que coordine, ¿cierto? Y probablemente 2 personas más en la fase inicial. Alguien que ejecute, o sea, que sea la persona que diseñe y también que cosa los tapabocas, ¿cierto? Y alguien que comercialice o que haga el marketing, ¿cierto? Pero probablemente lo que cambie de la estructura cuando ya esté consolidada la empresa podrá ser que de pronto yo ya no necesite una sola persona que diseñe y cosa, sino que de pronto acá ya voy a tener, qué sé yo, 3 o 4 personas que diseñen y cosan los tapabocas, ¿cierto? Entonces ya en esa cajita lo que tengo que hacer es poner cuántas personas están asociadas en ese rol, ¿sí? Luego no necesariamente se tiene que ver como lo que estamos viendo ahorita en la diapositiva, esos organigramas tan complejos. Recuerden que es un emprendimiento, recuerden que hay una máxima que es postergar al máximo los gastos e intentar atraer o traer más rápido los ingresos que pueda tener el negocio. ¿Dudas? Hasta acá del análisis interno, de la propuesta de valor, de los organigramas, de la DAFO. ¿Alguna duda? No, señor. Bueno, finalmente, después de que tenga los organigramas, pues tengo que definir cuál es la fuente de ingresos que tiene mi negocio, que ya lo habíamos dicho, si es muy novedoso o si es un negocio que normalmente no sea como los negocios tradicionales, pues de pronto tengo más de una fuente de ingresos o es necesario explicarlo un poco mejor. Recuerden, y esto, perdón que estoy aquí paseando entre páginas, recuerden que en Moodle, que se voy a volver a compartir, en el apartado general, encuentran un documento que se llama Planeación Didáctica. Y en ese documento de planeación didáctica van a encontrar en la parte final del documento los instrumentos y criterios de evaluación. Si ustedes revisan los criterios de evaluación para el reporte de proyecto inicial, pues van a encontrar lo que de alguna forma yo voy a valorar de su reporte para que lo tengan presente cuando también estén haciendo el documento como tal, ¿cierto? Esto les ayuda a orientarse qué es o cuál es la calidad esperada en el documento. ¿De acuerdo? ¿Sí lo están viendo? Sí, señor. Sí, señor. ¿Dudas? ¿Ninguna? Bueno, si no hay más dudas, entonces, por favor, usen el tiempo los que no lo han hecho para terminar sus ideas de negocios y colgarlas en Moodle. Y nos vemos mañana. Mañana comenzamos a hablar de interés y demás. ¿Listo? Hasta luego, profe. Sí, señor. Gracias, profe. Profe, qué pena una pregunta. Profe, Y respecto a los grupos, sí, A ver, era eso. si quieren, por favor, alcen la mano y ya les voy solucionando. Rancés, ¿qué preguntas tenías? Profe, cuando hacemos las tres ideas de negocio, tenemos que escoger una. Es que lo que pasa es que yo subí la plantilla y no escogí Pero una. la valoraste.
Sí, sí las valoré, ya las, o sea, están valoradas, pero no escogí una de las tres. No importa, no tienen que, o sea, tienen que valorarlas. De todos modos, en la valoración alguna tendrá una mayor valoración o de pronto hay un empate entre alguna de ellas, pero la escogencia de la idea como tal la harán en grupo, cuando Ah, consulten vale. las, Vale, las ideas muchas del grupo. gracias, profe. Y con relación al grupo, me voy a sentar en este momento a organizarlos. ¿Qué de alguna forma quería hacer? Pues revisar las ideas que ustedes posiblemente tengan, de manera que yo pueda encontrar sinergias en esas ideas y hacer los grupos con las mismas, ¿cierto? Pero por eso es necesario que ustedes terminen el instrumento como tal. Entonces, de alguna manera, de aquí al sábado o domingo tendrán grupos en Moodle, ¿sí? Que ya lo otro que necesito saber es cómo se hace el tema de organizarlos en Moodle por grupos, ¿sí? ¿Dudas? ¿Qué otras dudas? Profe, yo tenía una duda. Respecto a las calificaciones, bueno, uno crea las ideas, ¿no? Y cuando yo voy a calificar, por ejemplo, la innovación, entonces, por ejemplo, tengo 5 ideas. Entonces, ¿debo calificar cada una de 1 a 5 sin repetir números o se pueden repetir? No, Sí. puedes repetir los números, pero lo ideal es que primero listes las ideas. Si tienes 5 ideas, pues que le des el número 5 a la idea de las 5 ideas a la que creas que tiene la mayor innovación, que le des 1 a la que crees que tiene menor innovación y a las que quedaron intermedias sí le puedes dar la valoración que consideres. Ah, ok, profe. Muchas gracias. Okay. ¿Alguien más? Profe, yo intenté volver a subir otro archivo porque algo me quedó mal del que subí, pero no sé dónde lo puedo hacer. No me deja volver a subir el archivo. Voy a revisar si no tienen habilitado el tema de los intentos. Si quiere, Juliet, escríbeme eso en el WhatsApp para tenerlo presente y por ahí te respondo cuando lo revise en Moodle, ¿sí? Listo, profe, gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna duda? Pero más o menos me podría quedar montado el video de la clase. Silvia, no te entendí. ¿Me repites, por favor? Era para ver si más o menos cuándo podría subirse el video de la clase para aquellos los inconvenientes. Ok, voy a intentar antes de las 8 que quede subido el video. ¿Listo? Muchísimas gracias, profe. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.